Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Esta rueda de prensa la hemos convocado ante el intento del Partido Socialista y de su portavoz de Economía de generar una vez más incertidumbre. La portavoz de Economía del Partido Socialista ha venido aquí a dar un recopilatorio de datos macro, datos catastrofistas macro, sin ningún análisis, porque lo único que ha hecho ha sido leer un montón de datos macro, los peores que ha encontrado, sin ningún análisis. Pero ella dice que el Gobierno tiene que actuar. El Gobierno tiene que actuar, pero ella no ofrece ninguna propuesta. Yo recuerdo cuando finalizaba el mandato anterior de Lambán, que ella fue consejera de Economía 8 años, en un medio de comunicación se le hacía una entrevista y se le preguntaba sobre qué había supuesto para ella, no recuerdo si era cuando se perdieron los Juegos Olímpicos, no, yo creo que fue cuando se perdió la factoría de Volkswagen, cuando la factoría de Volkswagen, en vez de venir a Aragón, fue a Valencia. Creo que fue entonces, le preguntaban qué había significado esto para ella y ella decía que una oportunidad de aprender. A mí me da pena que no nos aporte el aprendizaje de esa experiencia, porque seguro que nos vendría bien a todos. En vez de dar ruedas de prensa sin aportar propuestas, insisto, con datos macro, sin análisis, pues podía aportar su conocimiento del mandato anterior. Hoy el intento de generar incertidumbre ha recaído sobre el sector de la automoción, que es muy relevante en la economía aragonesa. Recuerden que llevamos ya unas semanas de campaña de bulos. Hace 2 o 3 semanas decían que ni los profesionales de la salud ni los de educación iban a cobrar las nóminas. O sea que yo veo que seguimos en la misma tónica. En estas ruedas de prensa, en las que no se dice nada, la señora Gastón ha obviado la realidad. Yo creo que no debe ni leer la prensa ya. El Gobierno de Jorge Azcón está trabajando desde el inicio de la legislatura de la mano con el sector de la automoción para avanzar y hacer frente a los grandes retos de futuro que afronta. El Gobierno de Azcón trabaja con el sector de la automoción de la mano y en la misma dirección. Y lo está haciendo dentro del Observatorio Aragonés de la Automoción, que se constituyó en el pasado mes de junio y en el que están representados los principales agentes empresariales, sociales e institucionales de este sector, que es clave. Por eso esta demanda hecha hoy por el PSOE de Aragón una vez llega tarde. Insisto, dudo que la portavoz de Economía haga un seguimiento de la prensa local y regional. Cada uno ejerce su responsabilidad como considera. Unos deciden venir aquí a provocar incertidumbre y otros trabajan y gestionan, adelantándose a los retos del futuro. Así se ha enfocado el Observatorio Aragonés de la Automoción, algo que la señora Gascón obvió cuando era consejera y que, bueno, pues quizá por eso tampoco recuerda ahora como portavoz de Economía del Partido Socialista. Gracias a este observatorio, en el que, insisto, trabajamos con el sector de la mano y alineados a objetivos, se van a empezar a tomar decisiones, se están tomando ya decisiones frente a la revolución del sector de la automoción, que se va a dar y de la que Aragón será epicentro. La señora Gastón, además, dice que el Gobierno solo se centra en el sector tecnológico y que obvia la automoción. Yo, francamente, pienso que está empezando a tener problemas graves para interpretar la realidad del siglo XXI, en la que el sector de la energía, el sector de la tecnología, el sector de la automoción trabajan de forma transversal. Por lo tanto, aparte de que es falso, es que pensar que se puede trabajar en un sector obviando el resto es, yo creo que de verdad, un análisis erróneo del siglo XXI. Entre los objetivos de este nuevo observatorio, que ha arrancado el Gobierno de Aragón de la mano del sector de la automoción, destacan visibilizar el sector aragonés de automoción y su ecosistema, dinamizar el sector a través de la integración de talento y de la tecnología, liderar el futuro ante los nuevos retos globales y diseñar una estrategia a modo de hoja de ruta compartida entre el Gobierno y el sector.
Esto es un hecho objetivo que ustedes conocen y que hoy venimos a contarles, sobre todo para que la portavoz del Partido Socialista se entere, aunque sea unos cuantos meses más tarde. Por mi parte, nada más. Estoy abierta a sus preguntas. Pues muchísimas gracias.